¿Cómo ha sido tu día hoy? Hola a todos. Somos Reflexiones del Alma y les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de podcast largo. Antes de sumergirnos en el contenido principal, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes por el cariño y el apoyo que nos han brindado en Reflexiones del Alma a lo largo de este tiempo. Ya cumplimos más de 3 meses y hemos logrado consolidar nuestro lugar en la comunidad de podcasters. Me siento inmensamente agradecido por esto. Espero de corazón que podamos seguir compartiendo este camino juntos por muchísimo tiempo más. Como ya saben, Reflexiones del Alma es una serie de mini podcasts que suelen comenzar con la pregunta ¿por qué?, basándose en el método del pensamiento de primeros principios. En pocas palabras, me sumerjo en esas preguntas profundas del por qué para entender a fondo un evento, un problema y así desentrañar mejor cómo se formó ese problema y encontrar el camino hacia su solución. La pregunta ¿cómo? Versus la pregunta ¿por qué? A veces nos centramos tanto en el cómo hacer las cosas que olvidamos la importancia crucial del por qué. Pero cuando logramos responder a ese ¿por qué?, el problema se disuelve de una manera mucho más completa y satisfactoria. ¿Cómo manejar esas emociones que nos desbordan? Volviendo al tema central de hoy, después de explorar la respuesta a la pregunta ¿por qué descargamos nuestra ira en los más vulnerables?, que planteé en el mini podcast anterior, este episodio largo se sumergirá más en el cómo. Compartiré contigo lo que he aprendido para, de alguna manera, manejar esas emociones que a veces nos parecen inmanejables. Atención. Es importante aclarar que este podcast aborda esas emociones difíciles que todos experimentamos en algún momento. Sin embargo, si estás lidiando con emociones negativas de una intensidad severa o que persisten, es fundamental que sepas que esto podría ser una condición clínica. En esos casos, te insto encarecidamente a buscar la ayuda de un profesional, como un psicólogo o psiquiatra, para recibir el tratamiento adecuado y a tiempo. Entonces, ¿por qué es tan crucial aprender a manejar nuestras emociones? Recuerdo la primera vez que mi padre tuvo un teléfono inteligente. Me preguntaba cómo conectarse al Wi-Fi, cómo hacer una llamada, cómo crear una cuenta de Facebook. Era una tarde de verano, acababa de llegar de la escuela, empapado en sudor, después de una discusión con una amiga y un regaño de mis profesores. Me sentía irritable y agobiado. Y por más que intentaba explicarle, él no lograba entender. Repetí las instrucciones una y otra vez, pero mi padre seguía sin conseguirlo. En ese momento, la frustración acumulada estalló. Con rabia, le grité: ¿por qué no lo entiendes por más que te lo digo? No preguntes más, no sé cómo ayudarte. Me marché a mi habitación, dejándolo en silencio. ¿Cómo se habrá sentido mi padre en ese instante? Qué dolorosa debe haber sido mi reacción. Cuando era apenas un niño, apenas balbuceando, sin saber nada del mundo, mi padre me guió con paciencia en cada uno de mis primeros pasos, me enseñó cada palabra, me alimentó cuchara a cuchara. Y ahora, yo no fui capaz de mostrar la misma paciencia con la persona que dedicó tanto tiempo a formarme y a acompañarme. Descargamos nuestra ira en los más vulnerables, ya sean nuestros subordinados o nuestros seres queridos, porque eso nos permite liberar esa emoción negativa con aparentemente pocas consecuencias. Este fenómeno fue explicado por el psicoanalista Sigmund Freud a través del efecto de desplazamiento, desahogar la ira en aquellos que percibimos como menos poderosos que nosotros. Para ser sinceros, reprimimos nuestra frustración y no nos atrevemos a responder a un superior porque nos traería muchos problemas. Sin embargo, con nuestros seres queridos, asumimos que nuestros arranques de ira serán perdonados. Pero, ¿sabes quiénes son los verdaderos afectados? ¿Quiénes se quedan al final con el peso de esas emociones negativas? Tú mismo y tus seres queridos. Una frase que me ayudó a cambiar. Está claro que podemos encontrar cientos de videos y charlas sobre cómo evitar pensamientos negativos o superar emociones difíciles. Pero, al final, muchos de nosotros seguimos atrapados en un mar de irritación y terminemos desquitándonos con otros. Yo mismo lo admito, soy una persona que se enoja con mucha facilidad. Sin embargo, hace poco, una frase me ayudó a contenerme y poco a poco a cambiar.
Las emociones no son problemas a resolver, son señales a interpretar. Verónica Tugaleva. Es decir, las emociones no son problemas que debamos solucionar, son señales que necesitamos comprender y descifrar. 1. ¿Por qué las emociones no son problemas a resolver? Según el psicólogo Paul Ekman, las emociones son actitudes y reacciones diferentes que las personas tienen al interactuar con distintas situaciones. Esto significa que ante eventos distintos, personas diferentes experimentarán emociones distintas. Y hay algo que quizás no sepas: el cerebro expresa las emociones incluso antes que la cognición, es decir, la emoción aparece antes que el pensamiento. En un lapso muy breve, la emoción no solo influye, sino que impulsa respuestas conductuales inmediatas. Esto significa que la emoción es inherente, instantánea, instintiva. Ante un mismo evento, las personas pueden tener reacciones o emociones diferentes. Así, la emoción en sí misma no es el problema, sino la razón por la que esa emoción surge. Eso es lo que realmente debemos abordar. Reprimir las emociones. Sin embargo, hasta el día de hoy, expresar las emociones se ha llegado a considerar erróneamente una debilidad que debe ser superada, y de ahí surge la represión emocional. Reprimir las emociones es evadirlas, es intentar alejar esos sentimientos que no nos gustan. Esto se manifiesta de muchas formas: compras excesivas, trabajar en exceso, recurrir a sustancias estimulantes, al alcohol, para engañar las emociones. Pero la verdad es que esas emociones que tanto detestamos siguen ahí, no desaparecen. Es como si comprimieras un muelle. Cuanto más tiempo y más fuerte lo aprietes, llegará un momento en que no podrás contenerlo más. Cuando lo sueltes, el muelle saltará con una fuerza abrumadora. 2. ¿Por qué las emociones son señales? Ya sean emociones negativas o positivas, todas tienen un significado profundo. Detrás de cada emoción hay un mensaje. Si una emoción positiva es una señal que te confirma que vas por el camino correcto, una emoción negativa es una señal que te pide actuar. Entonces, ¿qué acción debemos tomar? Debemos explorar y clarificar nuestras emociones. Según Nick Wignall, psicólogo clínico estadounidense y presentador del podcast Mind and Mix, podemos seguir los siguientes pasos para aprender a manejar nuestras emociones. 1. Presiona el botón de pausa. Hit the pause button. Justo en el momento en que sientas esa punzada incómoda o una sensación extraña en tu interior, detente por un instante. 2. Respira. Take a breath. Para recuperar el equilibrio, recurre a tu respiración. Concentra tu atención en ella. Respirar profundamente varias veces ayudará a que tu cuerpo y tu mente recuperen la calma. Esto desviará tu atención de los pensamientos inútiles y permitirá que tus emociones se disipen o se atenúen por sí solas. 3. Etiqueta tus emociones. Emotional labeling. Debo admitir que, no pocas veces, cuando me sentía triste o deprimido, me decía a mí mismo: ¿por qué eres tan débil? No es tan grave. Incluso usaba esta misma frase para consolar a otros cuando estaban tristes. No hay nada de qué preocuparse, anímate, todo estará bien. Pero, ¿realmente todo iba a estar bien? Para nada. En esos momentos, lo que hacía era evadir mi verdadera emoción. Etiquetar una emoción significa nombrarla, identificarla sin juzgar si es buena o mala, y luego comenzar a hacerte preguntas. ¿Por qué siento esto? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Con qué problema está relacionada? Un ejemplo. Al salir del trabajo, bajo una lluvia torrencial, me encontré atrapado en un mar de coches y personas, con el semáforo en rojo marcando la cuenta atrás. De repente, vi a varios conductores invadir descaradamente el carril delante de mí. No podía contener los pensamientos negativos que surgían, a punto de soltar una grosería. Pero justo cuando mi ceño comenzaba a fruncirse, me di cuenta de esa punzada de incomodidad en mi interior. Entonces, seguí los pasos, me detuve mentalmente, respiré profundamente y reflexioné.
Me sentía furioso, pero no por los que invadían el carril, sino porque estaba atrapado en el tráfico bajo la lluvia. La comida que llevaba a casa se enfriaría y mi familia tendría que esperar. Saqué el teléfono y llamé para avisar que llegaría tarde y que la comida se enfriaría. Mi madre respondió: «No te preocupes, cuando llegues a casa la calentamos. Pero por favor, ten mucho cuidado al conducir, la tormenta es terrible». Inmediatamente después recuperé la calma y mi enojo se disipó. Al ponerle nombre a la emoción, mi cerebro reguló y organizó los sentimientos iniciales, permitiendo que otras partes de mi mente se calmaran. Intentemos cambiar un poco la situación anterior. ¿Qué habría pasado si, por desgracia, el conductor que invadió el carril hubiera escuchado mi grosería y, también furioso, me hubiera respondido? Peor aún, si hubiera seguido presionando y dificultando mi paso, irritándome aún más. Mi enojo se habría intensificado, pero no habría podido hacer nada al respecto. Al llegar a casa, mis padres me habrían preguntado algo y yo, sin decir palabra, habría dejado la comida comprada, ahora fría, a un lado, negándome a comer. Mi padre, en voz alta, me habría regañado por mi actitud silenciosa e inmanejable, diciendo que nunca lograría nada en la vida. Mi resentimiento habría crecido aún más, y así, una tensa discusión habría estallado. ¿Quién se habría quedado al final con el peso de esas emociones negativas? Yo mismo y mis seres queridos. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones. No podemos elegir lo que nos sucede en la vida, pero sí podemos elegir la actitud con la que afrontamos esos problemas. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones significa que no culparemos a las cosas, a los eventos ni a ninguna otra persona. Si bien algo o alguien pudo haber provocado esas emociones en ti, eres tú quien decide cómo reaccionar y qué hacer con ellas. Reprimir emociones y gestionar emociones. Aguantar y ser paciente son dos conceptos diferentes. Lo mismo ocurre con reprimir las emociones y gestionarlas. Cuando llegues a casa, deja lo negativo en la puerta. Pero, ¿qué pasa cuando estás fuera de casa? Esas irritaciones y ese cansancio seguirán ahí, existirán, se acumularán poco a poco y un día explotarán. Si al salir de casa esas emociones negativas siguen persiguiéndote, entonces estás reprimiendo tus emociones, estás aguantando, forzando tus frustraciones a quedarse dentro sin dejarlas salir. En cambio, gestionar las emociones significa que éstas se expresan, sí, pero con un cierto grado y mesura. Es decir, cuando llegas a casa, puedes hablar de esas cosas negativas, pero no desquitarlas con otras personas. La paciencia requiere tiempo. La paciencia es una lección de vida que quizás tú y yo nunca lleguemos a dominar por completo. Sin embargo, comprender el problema paso a paso nos ayudará a transformarnos mucho. Adquirir el hábito de transformar las emociones de negativas a estables o positivas requiere tiempo y práctica. Así que no te preocupes demasiado si has probado muchas formas y aún no logras controlar tus emociones. Una generación que sana junta. Nuestros padres no son psicólogos, ellos mismos enfrentan sus propios desafíos. Al comprender cómo manejar las emociones, puedes compartir este conocimiento con ellos, o al menos, en el futuro, cuando te conviertas en padre o madre, podrás actuar de maneras diferentes para brindar lo mejor a tus propios hijos. Nuestra generación joven es una generación que sana junta. Creo firmemente que podemos lograrlo. Inhala, exhala. Si te has dado cuenta, cada mini podcast de Reflexiones del Alma es una pieza de un rompecabezas en nuestro canal de TikTok, y el tema de este rompecabezas es la familia. Por eso, el contenido de este episodio largo se centra principalmente en la familia, y hemos decidido dejar de lado las emociones relacionadas con otros temas. Además, este video es una experiencia personal, por lo que puede resonar con algunos y no tanto con otros. Solo tú te conoces a ti mismo de verdad. Inhala, exhala. ¿Ya has encontrado la respuesta a la pregunta que apareció al inicio de este episodio? ¿Cómo te sientes hoy?